En esta ocasión analizaremos y resolveremos todas las actividades contempladas en las páginas de la 105 a la 113, que corresponden al tema 1 del bloque 4 del libro de Ciencias Naturales, tercer grado de educación primaria. El tema 1 se titula Características de la luz y su importancia. El aprendizaje esperado dice: durante el desarrollo de este tema, deducirás algunas características de la luz a partir de su interacción con los objetos. Asimismo, aprenderás a reconocer la aplicación de algunas características de la luz en el funcionamiento de diversos aparatos para satisfacer nuestras necesidades. Comienza con un experimento titulado La trayectoria de la luz. La finalidad es observar cómo la luz viaja en línea recta, de tal forma que solamente se observa en el orificio de en medio. En los que están alrededor se necesitaría cambiar la linterna de posición para poder observar la luz a través de cada uno de esos orificios. Aquí aparece la manera en que se desarrolla el experimento. También depende de la disponibilidad de esos materiales. Después nos ponen estas preguntas. ¿Cómo es posible ver el rayo de luz por los otros orificios? Para poder ver el rayo de luz por los otros orificios, se tiene que colocar la linterna en línea recta para que la luz entre por cada uno de ellos, ya que no puede verse en todos los orificios al mismo tiempo. ¿Qué nos indica esto sobre la dirección de los rayos de luz? Nos indica que la luz viaja en línea recta, por eso no se puede ver la luz en los orificios que no estaban alineados. Al camino que recorre la luz se le llama trayectoria. Como ya vimos, la luz viaja en línea recta. Aquí hay otra representación de ese mismo experimento. La luz viaja hasta que un objeto se interpone en su camino. Cuando ese objeto se atraviesa en el camino de la luz, se proyecta una sombra. Por eso, luego aparece este experimento. Hay obstáculos para la luz. La finalidad es ver cómo cuando un objeto se mete en el camino de la luz, se proyectan diferentes sombras. A veces son sombras definidas, es decir, sombras muy claras, y a veces son sombras tenues o parciales. Contesten, ¿qué observan en la pared? Se observan sombras en ella al iluminar cada objeto. Completen el cuadro de abajo. Indiquen qué ocurrió con la luz al llegar a los objetos. ¿Qué relación hay entre el tipo de material y el comportamiento de la luz? Hay materiales que impiden más el paso de la luz que otras, y eso se observa en los diferentes tipos de sombras que se proyectan en la pared. Es este cuadro que hay que llenar. Están los objetos. Vamos a poner sí o no en cada una de estas preguntas. Primero, ¿lo atraviesa la luz? ¿Vaso de vidrio? Sí. ¿La mica? Sí. ¿Forro de plástico? Sí. ¿Bolsa de plástico inflada? Sí. ¿Papel albanene? Sí. ¿Papel de china blanco? Sí. ¿Rama de árbol? No. ¿Balón? No. ¿Y el libro? No. ¿Forma una sombra definida? No. Para el vaso de vidrio. ¿La mica? No. ¿Forro de plástico? No. ¿Bolsa de plástico inflada? No. ¿Papel albanene? No. ¿Papel de china blanco? No. ¿Rama de árbol? Sí. Tiene una forma muy definida. ¿El balón? Sí. ¿Y el libro? También. Sí. ¿Forma una sombra parcial? Dice, o sea, una sombra tenue. En el caso del vaso de vidrio, sí, una sombra muy tenue. De la mica, no, lo atraviesa casi por completo la luz, al igual que el forro de plástico. La bolsa de plástico inflada, sí. Papel albanene, sí. Papel de china blanco, sí. Rama de árbol, no, porque tiene una sombra definida. El balón, no. Y el libro, no.
Los objetos opacos no dejan pasar la luz y forman una sombra definida, o sea, una sombra fuerte. Los objetos translúcidos dejan pasar un poco de luz y forman una sombra parcial, es decir, muy tenue. Los objetos transparentes dejan pasar la luz casi totalmente. A la sombra definida que proyectan los objetos opacos se le llama umbra. A la sombra tenue que proyectan los objetos translúcidos se le llama penumbra. Translúcido o transparente. Observen los objetos que están a su alrededor y enlístenlos en la tabla. Indiquen con una palomita si son opacos, translúcidos o transparentes. Ponemos 3 objetos: lentes, cortina blanca y plato de cerámica. Los lentes se tratan de objetos transparentes. La cortina blanca es translúcida y el plato de cerámica opaco. Ahora, con sus propias palabras, expliquen por qué son opacos, translúcidos o transparentes algunos objetos. Los objetos son opacos porque no dejan pasar la luz. Son translúcidos cuando dejan pasar poca luz. Y son transparentes cuando dejan pasar casi toda la luz. Los materiales opacos, translúcidos y transparentes son utilizados en la vida diaria para determinados fines. Por ejemplo, las cortinas oscuras y gruesas son materiales opacos que pueden servir para impedir el paso de la luz exterior, mientras que las blancas y delgadas son translúcidas que permiten la entrada de luz suficiente. Por último, la mica y el vidrio son materiales transparentes que sirven para la elaboración de lentes. Las sombras cambian de tamaño dependiendo de la distancia en que se encuentra cada objeto de la fuente de luz. Este experimento, titulado Teatro de Sombras, tiene como finalidad observar cómo las sombras van cambiando de tamaño dependiendo de la distancia en que se encuentra cada objeto de la luz. Mientras más cerca esté de la luz, más grande es la sombra que proyecta. Así se vería ese teatro con esas figuritas que van a poner en los palitos. ¿Qué sucede en la pared cuando la figura está cerca de la linterna? Se proyectan sombras grandes. ¿Qué pasa cuando alejan la figura? La sombra queda más pequeña. ¿Qué sucede cuando mueven la figura en distintas direcciones respecto de la linterna? La forma y el tamaño de las sombras van cambiando. Experimenten también con las sombras de su cuerpo, acercándose o alejándose de una fuente de luz. En su cuaderno dibujen y expliquen cómo varió el tamaño de las sombras. Pueden hacer su dibujito y también ponerle la explicación. El tamaño de mi sombra iba cambiando de tamaño conforme me acercaba o alejaba de la fuente de luz. El hecho de que las sombras vayan cambiando de tamaño se debe a que, aunque la luz vaya en línea recta, el objeto impide el paso de una parte de esa luz, dependiendo si está lejos o cerca de la fuente que la emite. En el transcurso del día, las sombras de los árboles, casas y edificios cambian de posición y tamaño. Esta variación permitió medir el tiempo antes de que se inventaran los relojes. El reloj solar. Este experimento tiene como finalidad elaborar un reloj de sol como este, con un cartón y una varita. Con este experimento se pretende observar cómo la posición de la sombra cambia durante el día, marcando en el reloj las sombras que proyecta cada hora. Por ejemplo, aquí tenemos este reloj solar. Por ejemplo, si son las 10, marcamos la posición de la sombra. Cuando den las 11, o sea, una hora después,
volvemos a marcar la posición de la sombra y así lo vamos a hacer cada hora. ¿Por qué la posición de la sombra proyectada cambió al pasar el tiempo? Porque la sombra de la varita dependía de la ubicación de la fuente de luz, que en este caso es el sol. Si dejan el disco en el lugar donde lo colocaron, ¿podrían usarlo para saber la hora del día siguiente? Sí podría servir para saber la hora del día siguiente. ¿Qué pasaría si lo cambiaran de lugar? Al cambiarlo de lugar, también se modificaría la proyección de la sombra. Durante el día, la posición de la Tierra cambia respecto a la del Sol. Por eso, la dirección de los rayos solares también cambia, tal como lo apreciamos en la sombra del palo del reloj de sol. Al mediodía, las sombras son más cortas, mientras que al amanecer o atardecer, las sombras son más largas. En nuestra vida diaria utilizamos muchos artefactos que funcionan con base en las características de la luz, tales como los faros que guían a los barcos hacia la costa, los focos que alumbran nuestras casas, los relojes de sol, los vidrios opacos, translúcidos o transparentes para ventanas, entre otros usos. La función de la luz. En equipos busquen información de aparatos que emitan luz. Organicen su información en un cuadro. Comparen su cuadro con el de sus compañeros y elaboren entre todos uno solo que contenga toda la información. Sí podría ser este cuadrito con los aparatos que emiten luz. Lámpara, linterna portátil, focos del automóvil, los faros de los puertos, la televisión, la computadora, el proyector, el celular, la tableta, entre otros. ¿Cuáles de estos aparatos utilizan regularmente? Los que más utilizamos son las lámparas, la televisión, la computadora y el celular. ¿Cuál les parece más útil? ¿Por qué? Las lámparas son las de mayor utilidad ya que sirven para alumbrar nuestras viviendas y diferentes lugares de trabajo y diversión. Si te gustó este video, te pedimos que nos apoyes con un like, así como también a que te suscribas a este canal activando la campanita de las notificaciones. Por último, compártelo en todas tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.